Hay algo que muchos creyentes no se atreven a admitir. Creen en Dios, pero no avanzan, oran, asisten, escuchan enseñanza, incluso se emocionan espiritualmente, pero pasan los años y siguen en el mismo lugar interior. El problema no es falta de fe, es falta de entendimiento. Muchos creen en Dios, pero siguen viviendo desde el alma. Y mientras el alma gobierne, la fe no madura. El alma es emocional, es reactiva, es sensible al entorno. Cuando todo está bien, te sientes fuerte espiritualmente. Cuando algo sale mal, te sientes lejos de Dios. Eso no es espiritualidad sólida, eso es espiritualidad emocional. La fe no fue diseñada para depender del estado de ánimo, fue diseñada para depender de alineación. Aquí está el conflicto. Crees en Dios con tu mente, sientes a Dios con tus emociones, pero no permites que tu espíritu gobierne. Entonces, tu vida espiritual depende de cómo te sientes ese día. Si te sientes inspirado, oras con intensidad. Si te sientes cansado, te desconectas. Si te sientes culpable, te alejas. Pero la fe madura no funciona así. La fe madura no nace del alma, nace del espíritu alineado. El problema no es que no creas, es que tu fe está alojada principalmente en tu dimensión emocional, y las emociones fluctúan. Un día estás convencido, al siguiente dudas. Un día te sientes fuerte, al siguiente inseguro. No porque Dios cambió, sino porque tu alma está gobernando. Cuando el espíritu no lidera, la fe se vuelve circunstancial. Dependes de señales, dependes de resultados, dependes de sensaciones. Y cuando esas cosas no ocurren, tu fe parece debilitarse. Pero la verdadera fe no se sostiene en resultados visibles, se sostiene en convicción interior. Y esa convicción nace cuando el espíritu está alineado con Dios. Muchos dicen, yo creo. Pero en la práctica, viven reaccionando como si no hubiera dirección. Si la economía cambia, pierden paz. Si alguien los critica, pierden estabilidad. Si enfrentan pérdida, pierden perspectiva. Eso revela algo profundo. La fe no está gobernando. El alma está reaccionando. Creer en Dios no es lo mismo que vivir gobernado por el espíritu. Puedes aceptar doctrinas correctas y aún así vivir desde inseguridad. Puedes afirmar verdades bíblicas y aún así reaccionar desde miedo. La pregunta no es si crees en Dios. La pregunta es, ¿quién está gobernando tu interior cuando las cosas no salen como esperas? Porque la madurez espiritual no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando todo se sacude. Si tu estabilidad depende del entorno, tu fe aún está alojada en el alma. Pero si tu estabilidad permanece, aunque el entorno cambie, entonces el espíritu está liderando. El estancamiento espiritual no ocurre por falta de información. Ocurre por falta de gobierno interior. Muchos quieren crecer espiritualmente, pero no quieren rendir el liderazgo del alma. Quieren sentir paz, pero no quieren soltar control emocional. Quieren madurez, pero no quieren disciplina interior. Y mientras el alma insista en liderar, la fe seguirá siendo superficial. Creer no es suficiente. Debe haber orden, porque la fe verdadera no solo transforma lo que piensas, transforma quien gobierna dentro de ti. Si después de años sigues reaccionando igual, sigues perdiendo paz con facilidad, sigues dudando cada vez que enfrentas presión, no es porque Dios esté lejos. Es porque tu espíritu no está liderando. La fe no avanza cuando solo agregas conocimiento. Avanza cuando restauras jerarquía interior. Y mientras esa jerarquía no se restablezca, seguirás creyendo, pero no creciendo. Si la fe no avanza solo por creer, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué la hace madurar? La respuesta no es más emoción, no es más información, no es más actividad religiosa, es gobierno espiritual. La fe madura cuando el espíritu recupera liderazgo sobre el alma. Recuerda esto, el alma siente, el espíritu discierne, el alma reacciona, el espíritu permanece. El alma necesita evidencia constante, el espíritu se sostiene en convicción. Cuando tu vida espiritual está alojada en el alma, necesitas estímulos continuos. Necesitas una prédica que te motive, una canción
que te conmueva, un ambiente que te impulse, y cuando esos estímulos desaparecen, tu intensidad baja. No porque dejaste de creer, sino porque tu fe depende de emoción. Pero la emoción no fue diseñada para liderar la vida espiritual. La emoción acompaña, no gobierna. La fe madura se forma cuando decides obedecer aunque no sientas entusiasmo. Cuando decides mantener dirección aunque no veas resultados inmediatos. Cuando eliges confiar aunque el entorno no confirme nada. Eso es liderazgo espiritual. El problema es que muchos quieren sentir antes de obedecer, pero el orden es inverso. Primero, alineación. Luego, estabilidad. Después, fruto. Si esperas sentir seguridad para actuar, vivirás estancado. Porque el alma busca certeza emocional. El espíritu actúa desde convicción interior. Cuando el espíritu lidera, no desaparecen las dudas, pero dejan de gobernar. No desaparece el miedo, pero pierde autoridad. No desaparecen las emociones, pero dejan de decidir. Eso es madurez. Madurez no es ausencia de conflicto, es claridad de gobierno. Puedes sentir temor, pero actuar desde convicción. Puedes sentir tristeza, pero mantener dirección. Puedes sentir presión, pero conservar paz. Eso no es personalidad fuerte, es espíritu liderando. Muchos confunden intensidad espiritual con madurez espiritual. La intensidad es emocional, la madurez es estructural. Puedes llorar en oración y aún así vivir dominado por inseguridad. Puedes sentir euforia en adoración y aún así reaccionar con orgullo al día siguiente. Eso ocurre cuando la experiencia espiritual no cambia el gobierno interior. La fe avanza cuando el espíritu se fortalece por disciplina. Disciplina no es rigidez, es consistencia. Es decidir buscar a Dios aunque no sientas impulso. Es decidir obedecer aunque nadie esté mirando. Es decidir mantener integridad aunque haya presión. Cada vez que eliges alineación sobre emoción, estás fortaleciendo liderazgo espiritual. Y ese liderazgo produce estabilidad. La estabilidad produce crecimiento. El crecimiento produce fruto. Muchos quieren fruto sin estabilidad. Quieren estabilidad sin disciplina. Quieren disciplina sin renunciar al control del alma. Pero la fe no madura en caos interno, necesita orden, y el orden comienza cuando el espíritu ocupa su lugar. Cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. Dejas de vivir dependiendo de señales. Ya no necesitas que todo salga bien para sentir que Dios está contigo. Ya no necesitas respuestas inmediatas para mantener confianza. Ya no necesitas aprobación para sentir valor. Tu relación con Dios deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. Y eso transforma todo. Porque cuando el espíritu lidera, las circunstancias no determinan tu paz. Las emociones no determinan tu dirección. Los resultados no determinan tu identidad. Eso es avance espiritual. No es espectacular. Es sólido. No es explosivo. Es constante. Y esa constancia es la señal más clara de que la fe ha dejado de estar alojada en el alma y ha comenzado a gobernar desde el espíritu. Si después de años sigues dependiendo de emoción para sostener fe, es momento de revisar gobierno interior. No necesitas más estímulos, necesitas restaurar jerarquía, porque la fe no crece en ambientes caóticos. Crece donde el espíritu lidera y el alma aprende a seguir. La pregunta final de este bloque es directa. ¿Tu fe depende de cómo te sientes o de quién gobierna dentro de ti? Tal vez ahora entiendes por qué sentías estancamiento. No era falta de fe, era falta de gobierno. Creer no es lo mismo que crecer. Puedes creer correctamente y aún así vivir reaccionando emocionalmente. La fe madura cuando el espíritu lidera, no cuando el alma se emociona. No necesitas más experiencias intensas. Necesitas orden interior, porque cuando el espíritu ocupa su lugar, la fe deja de depender de resultados. La paz deja de depender de circunstancias, y tu relación con Dios deja de ser inestable. No se trata de sentir más, se trata de estar alineado.
La verdadera pregunta no es cuánto crees, es esta: ¿tu fe está gobernada por tus emociones o por tu espíritu alineado? Ahí comienza el verdadero crecimiento,